El profeta Ezequiel fue llevado en visión por la mano del Señor. No apareció en un templo ni en un jardín, sino en un escenario aterrador, un valle extenso, infinito, cubierto de huesos secos. El suelo parecía blanco, resquebrajado por el tiempo, y en cada rincón se acumulaban restos humanos olvidados por la historia. No había rastro de vida, ni el canto de un ave, ni el murmullo del viento. Solo silencio. Un silencio que pesaba como una losa sobre el corazón. Ezequiel caminaba en medio de aquel lugar y con cada paso escuchaba el crujir de los huesos que chocaban unos con otros. Era un campo de muerte, una tumba abierta bajo el cielo. El profeta podía sentir en lo profundo de su alma la desesperanza que ese valle transmitía. Allí todo había terminado. No quedaba posibilidad alguna de volver a empezar. Y sin embargo, algo se escondía detrás de ese escenario lúgubre. Dios no lo había llevado hasta allí para contemplar el final, sino para presenciar un comienzo. En medio del silencio sepulcral, la voz de Dios retumbó con una fuerza que atravesó el alma del profeta. «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». La pregunta era imposible. Ezequiel contemplaba el panorama de muerte total. Huesos secos, quebrados, sin rastro de vida. ¿Cómo podrían volver a levantarse? Su respuesta fue humilde, cargada de reverencia y misterio. «Señor, tú lo sabes». Con esas palabras, reconoció que lo que para el hombre es imposible, para Dios es apenas el inicio de su obra. La tensión se instaló en el aire, entre lo irremediable y lo milagroso, entre la derrota y la esperanza. El profeta entendió que aquella visión no era un espectáculo vacío, sino una revelación divina que lo invitaba a confiar más allá de la lógica. Lo que parecía un cementerio eterno estaba a punto de convertirse en un escenario de resurrección. Y entonces, Dios habló nuevamente, no para explicar, sino para ordenar. La voz del Señor se alzó con autoridad. «Profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor». Ezequiel, temblando, abrió su boca y obedeció. Y en ese instante, el valle estalló en un estruendo indescriptible. Los huesos comenzaron a moverse, a chocar unos contra otros, produciendo un eco que sacudía la tierra. El profeta miraba atónito mientras de la dispersión surgían esqueletos completos, uniéndose pieza por pieza con precisión asombrosa. De pronto, los tendones comenzaron a cubrirlos, luego la carne, y finalmente la piel envolvió cada cuerpo. Lo imposible se desplegaba ante sus ojos. Aquel valle, antes silencioso, ahora era un mar de cuerpos formados, pero permanecían inmóviles, aún sin vida. Era como contemplar un ejército de estatuas humanas, vacías, esperando algo más. El profeta comprendió que la obra de Dios estaba en proceso. El milagro había comenzado, pero todavía no estaba completo. Entonces Dios habló de nuevo. «Profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di, ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos, para que vivan». Ezequiel, con el corazón acelerado, obedeció. De repente, un viento poderoso recorrió el valle. No era un viento común. Llevaba en sí la esencia misma de la vida. Se escuchó como un rugido que descendía desde los cielos y atravesaba los cuerpos inmóviles. El aire se impregnó de energía, como si el mismo universo contuviera la respiración divina. Los cuerpos comenzaron a estremecerse. Pechos que no latían se alzaron con el primer suspiro. Ojos que nunca vieron se abrieron brillando con nueva luz. Y uno tras otro, miles se incorporaron, hasta erguirse como un ejército inmenso. El valle de muerte se transformó en un campo de vida. Donde antes había desolación, ahora se levantaba un pueblo lleno de fuerza y poder. El clímax había llegado. La esperanza había resucitado. Y entonces, Dios reveló el propósito de aquella visión. «Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció, estamos del todo destruidos. Pero diles, yo abriré vuestros sepulcros,
os levantaré de ellos y os llevaré de nuevo a vuestra tierra. Ezequiel comprendió que lo que había visto no era solo un espectáculo sobrenatural, sino una promesa eterna. El valle de huesos secos era el reflejo de un pueblo quebrado, que se sentía olvidado, sin futuro ni salvación. Y sin embargo, el Señor declaraba que aún allí, en la más absoluta ruina, podía soplar vida y restauración. El mensaje atraviesa los siglos. Cuando todo parece acabado, cuando el corazón se siente como huesos secos, Dios sigue teniendo la última palabra. Y su palabra no es muerte, es vida. El valle de la desolación se convierte en un valle de esperanza.